Así como estábamos, hermanos, vamos a leer dos versículos de esta parte de la Escritura, Mateo 16, dos versículos que son muy conocidos por nosotros, versículo 15 y versículo número 16. A una sola voz, hermanos, dice la palabra de Dios. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Primeramente, Señor, tú has puesto en nuestro corazón, Señor, el reconocer, Señor, a nuestro Señor Jesús. Dio su vida por nosotros. Ha hecho la obra de redención perfecta, Señor, que solamente Él pudo haber hecho, Padre. Estamos agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros. Nuestro corazón, Señor, late de gozo, Señor, cuando nosotros escuchamos que es nuestro Salvador. Gracias te damos, bendito Padre. Y hoy en esta tarde, Señor, queremos pedir la asistencia de tu Santo Espíritu, para que todo lo que se comparta, Señor, sea conforme a tu voluntad. Prepara el corazón de tu pueblo, Señor, de tu iglesia, para que todo lo que tú, Señor, hables a su corazón quede grabado, Señor, en lo más profundo, Señor, y que puedan llevar, Señor, a obra todo lo que tú, Señor, les has enseñado. Bendito seas, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar, hermanos, por favor, su lugar? Bien, hermanos, ciertamente, como nos estaba comentando nuestro hermano anciano gobernante Aarón Velázquez, estamos en un periodo que es muy importante para la iglesia, que este periodo es el periodo de Cuaresma. Nosotros sabemos, hermanos, y ya se ha compartido en las semanas previas, que uno de los puntos importantes en este periodo de Cuaresma es que la iglesia esté correctamente preparada. Conozca bien acerca de los evangelios, que se enseñe la palabra de una forma correcta. De verdad que se hagan peticiones, rogativas al Señor para que el Señor prepare de una forma correcta a su iglesia. Pero hay un punto importante, hermanos, en esta preparación que la iglesia debe de conocer. Es cierto, hermanos, que nosotros debemos de estar escudriñando la palabra. No hay duda, la misma Escritura está diciendo escudriñar la Escritura porque a nosotros nos parece que en ella encontramos la vida eterna. Es cierto que nosotros debemos de escudriñar la palabra de verdad. Pero muchas veces, hermanos, pasamos por alto algo que es fundamental en el estudio de los evangelios, y es saber quién es nuestro Señor Jesús. Sí lo hemos escuchado, hermanos, y la mayoría de las personas que viven en esta tierra conocen acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo han escuchado de una forma audible, o han leído la Escritura y han escuchado acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos ver, hermanos, cómo la misma palabra de Dios, a través de toda la Escritura, nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos entender, hermanos, cuando estamos estudiando la Escritura, desde el Génesis capítulo 3, versículo número 15, cómo nos muestra a nuestro Señor Jesucristo. Alguno podría decirme, hermano, pero en ese pasaje de la Escritura no encontramos el nombre de Jesús. Claro, hermano, la misma palabra dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Claro, hermanos, que ciertamente en esta parte de la Escritura no estamos encontrando textualmente la palabra Jesús. Pero nosotros vemos, hermanos, que a través de toda la Escritura y a través de la obra de redención en Cristo, nosotros podemos ver que este pasaje de la Escritura nos está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente la simiente de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo, aplastará en la cabeza
a la simiente de la serpiente, que es Satanás. Y ya hemos hablado mucho acerca de este pasaje de la Escritura. Y no solamente en este pasaje nos apunta hacia nuestro Señor Jesús, sino nosotros podemos encontrar, hermanos, a través de todo el Antiguo Testamento, cómo cada uno de los libros de esta bendita palabra nos apuntan hacia nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de ellos nos apunta hacia el Redentor, hacia el Mesías, el que salvará al pueblo de sus pecados. Y cuando estamos leyendo la palabra y empezamos a comprender bien lo que la palabra de Dios nos está diciendo, siempre llegamos a la conclusión que está apuntando hacia nuestro Señor Jesús. Pero bien, vamos a ver entonces, hermanos, qué es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, hay algo que a veces no se alcanza a comprender, hermanos. Porque nosotros vemos, hermanos, ciertamente que todo el Antiguo Testamento apunta a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa en el Nuevo Testamento, hermanos? Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento también a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es o cómo es conocido nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? Muchas veces, hermanos, a nuestro Señor Jesús lo conocen simplemente como el Hijo del Carpintero. O lo conocen también como el Nazareno. O lo conocen también como Rabí. Tenía un gran conocimiento. Sabían que venía y que era hijo de José. Y sabían, hermanos, ciertamente de dónde procedía. Algunos también sabían que nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento era conocido también como el Mesías esperado. Algunos dudaban, hermanos, y algunos creían en él. También algunos otros en el Nuevo Testamento creían que nuestro Señor Jesucristo era precisamente el Hijo de Dios, hermanos. Y sabían, y ellos, el pueblo elegido por Dios, de esta misma manera en el Nuevo Testamento estaba esperando precisamente al Mesías, al que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces era conocido nuestro Señor Jesucristo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo número 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, hermanos. Podemos ver ciertamente estas palabras que nos está anunciando el evangelista, hermanos, ciertamente lo que está diciendo, que nuestro Señor Jesucristo vino a lo suyo, a cumplir precisamente con lo que su Padre le había decretado desde el decreto eterno, que realizara la obra de redención en esta tierra, que se hiciera hombre, que diera su vida por su pueblo, hermanos. Ciertamente dice la palabra, a lo suyo vino. Vino para ser rey, vino para ser Señor, para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos lo que está diciendo la palabra de Dios. Y los suyos no lo recibieron, hermano. El mismo pueblo de Israel no recibió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no pensaba que el Mesías esperado sería como nuestro Señor Jesucristo. No pensaban precisamente que nuestro Señor Jesucristo sea el Mesías. Decían, ¿cómo va a venir el Mesías de un carpintero? ¿Cómo va a venir un Mesías de la plebe, de los pobres? Porque ellos pensaban precisamente que el Mesías o el Rey vendría con pompa, vendría con, no sé, esplendidez, etcétera. Era lo que el pueblo de Israel pensaban acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos ver ciertamente que nuestro Señor Jesucristo nunca se manifestó como el pueblo de Israel pensaba que viniera su Rey o su Salvador. Pero podemos ver, hermanos, ciertamente cómo nuestro Señor Jesucristo, una y otra vez, hermanos, a través de los evangelios, y en especial a través del Evangelio según San Juan, se estuvo manifestando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel siempre cerró sus ojos para no ver a nuestro Señor Jesucristo. Cerraba sus oídos para no escuchar que Él era el Mesías. La misma palabra dice, yo soy el pan de vida, decía nuestro Señor Jesucristo. No alcanzaban a entender. Decía nuestro Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo.
La ciudad se encuentra en tinieblas y solamente en mí pueden encontrar esa luz. El pueblo no alcanzaba a comprender lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo. Decía, yo soy de arriba, haciéndose hijo de Dios. Y por hacerse hijo de Dios y por hacerse igual a Dios, los mismos fariseos y los sacerdotes y los escribas querían matar a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver también cómo nuestro Señor Jesucristo decía, yo soy la puerta. El que viene a mí y toca, yo le abro, decía nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, podemos entender que el mismo pueblo de Israel no reconoció a nuestro Señor Jesucristo como su Señor. También dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo decía, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Qué más testimonio tenían que ver los del pueblo de Israel para creer que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, hermanos? Y a pesar de que nuestro Señor Jesucristo se manifestó una y otra, y podríamos cansarnos en estar diciendo otra y otra vez, se manifestó a la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no creyó en nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, el pueblo de Israel lo que quería era terminar con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos, abran su escritura, en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 25 al versículo número 31. Sigan con su vista, hermanos, Evangelio según San Juan, versículo número 7, del 25 al 31. Dice la palabra de nuestro Dios. Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarlo? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán conocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Podemos encontrar en esta parte de la Escritura, hermanos, cómo era conocido nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, ¿no es este el que están buscando para matarle? Nosotros comprendemos, hermanos, que ciertamente matar a nuestro Señor Jesucristo ya era conocido por el pueblo. Querían acabarlo, hermano. Dice la palabra de Dios, ¿no es este a quien buscan para matarle? Dice, ¿o habrán reconocido los gobernantes que este es el Cristo? Dice la palabra de Dios, sabemos de dónde es. Sabían que era el hijo del carpintero. Sabía que era Jesús de Nazaret, hermano. Sabían dónde vivía, sabían quién era su madre, sabían quién eran sus hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ellos decían, ciertamente entonces, ¿por qué lo quieren matar? ¿Se habrán dado cuenta de que Jesús es el Cristo? Dice la palabra de Dios todavía, ¿será este el Cristo o el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace? Podemos observar, hermanos, ciertamente que aún lo que hacía nuestro Señor Jesucristo era conocido por todos, hermanos. Todos los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo los hacía en público. Todas las sanidades que nuestro Señor Jesucristo hacía, los hacía en público, hermanos. Podemos ver ciertamente cómo nuestro Señor Jesucristo le dio la vista a los ciegos. Hacía que los cojos caminaran,
hacía que los sordos escucharan. Y todo eso lo hacía en público, y todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo era conocido por el pueblo, hermano. ¿Qué más señales podía querer el pueblo en ese tiempo si lo estaban viviendo a viva voz, hermanos, de todo lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo, hermanos? Pero podemos ver ahora, hermanos, ciertamente lo que dice la palabra de nuestro Dios en el pasaje de la Escritura que nosotros leímos al principio. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 16, dice la palabra de nuestro Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros decían que era Elías; otros decían que era Jeremías o alguno de los profetas. Bien, podemos ver, hermanos, ciertamente que nuestro Señor Jesucristo era conocido de una forma abierta, no solamente por los apóstoles, sino por todas aquellas personas que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver, hermanos, como la misma palabra de nuestro Dios nos está diciendo, que había muchas respuestas, hermanos, acerca de la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué piensan aquellos que me siguen o aquellos que se encuentran fuera de los 12 discípulos? ¿Quién es nuestro Señor Jesús? Podemos ver lo que dice la palabra. La palabra dice, algunos decían que era Juan, otros decían que era Elías, otros pensaban que era Jeremías o algún otro de los profetas, hermanos. Y ciertamente nosotros podemos ver que en todas estas respuestas que estaban dando los apóstoles acerca de lo que pensaban aquellos que no pertenecían a los apóstoles, eran respuestas erróneas. ¿Por qué digo que eran respuestas erróneas, hermanos? Porque lo único que estaban apreciando aquellas personas era lo exterior, lo que alcanzaban a ver con sus ojos de lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. Por eso decían, puede ser el profeta, puede ser Juan, porque veían cómo ciertamente Juan bautizaba para el arrepentimiento. Dice, puede ser Juan, a lo mejor se encarnó en nuestro Señor Jesucristo. O puede ser Elías, o puede ser Jeremías, porque solamente alcanzaban a ver la apariencia y no alcanzaban a ver precisamente el propósito de la venida y el propósito de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este tiempo, hermanos, podríamos nosotros, de la misma forma que se le hizo a los apóstoles en ese tiempo esa pregunta, preguntarnos en este tiempo a la iglesia del Señor. Iglesia del Señor, ¿qué piensan los que no conocen a Cristo? ¿Quién es Jesús? Las respuestas que yo podría obtener de la iglesia son variadas, muchas respuestas. Algunos de los hermanos podría decir, bueno, los romanos piensan precisamente que Jesús es el que se encuentra en el crucifijo, clavado en la cruz, y todavía lo tienen pues en una pared ahí grande. Hay iglesias que lo tienen grandísimo, ¿no? Ese que está ahí clavado, según los romanistas, es Jesús. Es lo que ellos creen acerca de que Él es Jesús. Pero podríamos nosotros preguntarle a un roselista, hermanos, como Iglesia de Cristo, ¿ustedes qué creen acerca de nuestro Señor Jesucristo? Los roselistas podrían decir, bueno, simplemente podemos ver que fue uno de los profetas, un profeta más de entre tantos que hubo en el Antiguo Testamento. Fue una persona muy buena, fue una persona que ayudó al pueblo, fue una persona que hizo milagros, pero en ningún momento van a reconocer que es el Hijo de Dios. Podemos ver, hermanos, que la respuesta en este tiempo no cambia de la respuesta que dieron aquellos cuando nuestro Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos quién era Jesús. Las respuestas son completamente iguales, porque ciertamente se están dando cuenta de una forma superficial quién es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero veamos ahora, hermanos, lo que la palabra de nuestro Dios está diciendo.
En los siguientes versículos nos encontramos, hermanos, de una forma tremenda, cómo dio vuelta la pregunta. Nuestro Señor Jesucristo le dijo ahora a sus discípulos y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta es una pregunta importantísima para los apóstoles, hermanos. ¿Y por qué digo que es importante esta pregunta que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a los apóstoles? Porque los estaba confrontando con su corazón, hermanos. Deben de tener un propósito por el cual siguen a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos nosotros que hay un llamamiento eficaz. Cuando nuestro Señor Jesucristo llamó a cada uno de los apóstoles, la misma Escritura dice que dejaron lo que tenían y que siguieron a nuestro Señor Jesucristo. El llamamiento que les hizo nuestro Señor Jesucristo a cada uno de los apóstoles fue eficaz y lo siguieron, hermanos. Los mismos apóstoles vieron todas las maravillas que hizo nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma que el pueblo que seguía a nuestro Señor Jesucristo, tanto unos como otros, vieron lo que nuestro Señor Jesús estaba haciendo a través de su ministerio. Y ahora la pregunta era directamente para los apóstoles, para aquellos que iban a ser los representantes de la iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a estas que iban a ser las autoridades de la iglesia, los que iban a dirigir al pueblo de Dios: ¿y ustedes qué piensan acerca de mí? ¿Quién creen que soy? Era una confrontación directa con el corazón de los apóstoles, hermanos. Porque la misma palabra de nuestro Dios está diciendo que del corazón habla la boca. Pues precisamente la confesión que cada uno de ellos iba a ser conocida por nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo ya conocía su corazón y ya sabía quién seguía a nuestro Señor Jesucristo. La misma palabra de nuestro Dios dice que de los 11, de los 12, uno era Satanás, porque ya sabía que iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta fue exactamente para los 12: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Veamos la respuesta de uno de los 12, Pedro. Nosotros vemos a Pedro de una forma, hermanos, imprudente, el que siempre quería decir las cosas primero. Y la respuesta que dice la Escritura, versículo número 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue una respuesta impactante, hermanos. ¿Por qué digo que fue impactante, hermanos? Yo pregunto, ¿Pedro sabía lo que decía? Pedro estaba consciente de decirle a nuestro Señor Jesucristo: tú eres el Cristo. La respuesta que yo podría dar es que Pedro no estaba consciente de lo que estaba diciendo, sino que estaba hablando de una forma impulsiva, porque la misma palabra de Dios está diciendo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue una revelación precisamente de Dios, de que Pedro reconociera que nuestro Señor Jesucristo era el Cristo. Pero podemos ver, hermanos, ciertamente que a veces esa palabra de Cristo no alcanzamos a comprenderla, hermanos. Yo podría en esta tarde preguntarle a la iglesia, de la misma forma, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo le preguntó a los apóstoles: ¿y ustedes quién crees que es Jesús? La misma respuesta puede ser variada, hermanos. Alguno de los hermanos podría decir: es mi Salvador. Alguno de mis hermanos podría decir: es mi Rey, es mi Señor, es mi Dios. Y de la misma forma, hermanos, de la abundancia del corazón,
habla la boca. Y esta respuesta, pregunta, hermanos, que el Señor le hizo a sus discípulos, se la está diciendo nuevamente a su iglesia. Y le está diciendo a su iglesia: ustedes, hermanos, como iglesia, ¿quién creen que es Jesús? Aquí hay una confrontación con el corazón del hombre, aún en este tiempo, hermanos. Pero para poder comprenderlo, hermanos, primero vamos a analizar lo que significa Cristo. Y después vamos a ver si en realidad nosotros estamos creyendo que nuestro Señor Jesucristo es el Cristo. No quisiera desarrollar cada uno de los oficios de nuestro Señor Jesucristo. Pero ciertamente, hermano, cuando nosotros hablamos de Cristo, la palabra Cristo tiene como sinónimo Mesías. Es exactamente igual la misma palabra. Pero la palabra Mesías, que significa en hebreo Mashiach, significa el ungido. Aquel que ha sido capacitado para desarrollar los oficios de profeta, oficio de sacerdote y oficio de rey. Nosotros podemos ver a través de la Escritura, en el Antiguo Testamento, hermanos, que estos tres oficios se desarrollaron y fueron desarrollados por personas completamente diferentes. Uno era el profeta, otro era el sacerdote y otro era completamente diferente, el rey. Podemos ver, hermanos, ciertamente que el profeta era una persona elegida por Dios, donde Dios le hablaba de una forma personal al profeta y el profeta le declaraba la voluntad de Dios, ya sea al pueblo o ya sea al rey. Ese era un profeta del Antiguo Testamento que hablaba de parte de Dios, hermano. Nosotros de la misma forma sabemos quién era un sacerdote en el Antiguo Testamento. El sacerdote en el Antiguo Testamento era aquella persona que tenía ciertas características. Primero, venía de la tribu de Leví. Es conocido por todos nosotros, hermano. Y era mediador entre Dios y entre el pueblo. A él le traían los sacrificios, el sacerdote lo presentaba, ofrecía el sacrificio delante de Dios y Dios perdonaba al pueblo. Ese era el sacerdote en el Antiguo Testamento, ciertamente aquel que mediaba entre Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y nos encontramos también en el Antiguo Testamento con otro personaje que es muy importante, y estoy hablando de los reyes. Aquel rey, nosotros podemos ver que era escogido dentro del mismo pueblo de Israel para que gobernara al pueblo de Israel, hermanos. Reyes nos encontramos muchos en el Antiguo Testamento, hermanos. Nos encontramos a Saúl, nos encontramos a David, nos encontramos a Salomón, etcétera, hermanos. Pero cada una de estas personas, hermanos, tanto el sacerdote como el rey, deberían de ser ungidos por el profeta para poder desarrollar ese oficio que estaban desarrollando, hermanos. Ciertamente, ahora, nosotros podemos ver, hermanos, que ahora en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo cumple con los tres oficios. No se necesitan tres personas como en el Antiguo Testamento, sino se necesita una sola persona, y esa sola persona es nuestro Señor Jesucristo, que está desarrollando los tres oficios del Antiguo Testamento. Veamos. Ahora nuestro Señor Jesucristo es verdadero profeta. Es el único que habla palabras de verdad de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 6, versículo número 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hablando precisamente acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, palabras de verdad. Mateo capítulo 17, versículo número 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. A él debemos de oír. Entonces podemos ver solamente estos dos pasajes de la Escritura, y hay muchos, hermanos, donde hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo como verdadero, el que tiene la verdad, el que habla de parte de Dios, hermanos.
considerado precisamente como el desarrollo del oficio de profeta. Tenemos también nuestro Señor Jesucristo desarrollando el oficio de sacerdote. Hechos capítulo 4, versículos del 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hebreos capítulo 10, versículos del 10 al 12. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y simplemente también estoy mencionando dos pasajes de la Escritura que también hay una gran cantidad acerca del oficio mediador de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el único sacerdote que puede mediar entre Dios y el hombre. El oficio de rey, hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del 33 al versículo número 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. A través de la Escritura nosotros podemos constatar, hermanos, ciertamente los tres oficios de nuestro Señor Jesucristo, que apuntan a la confesión de Pedro, que apuntan a lo que Pedro estaba diciendo cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó a los discípulos: ¿ustedes quién creen que soy? Pedro le estaba diciendo de una forma abierta: tú eres nuestro rey, tú eres nuestro mediador, tú eres ciertamente nuestro profeta. Era lo que le estaba declarando Pedro en ese momento a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la pregunta, hermanos, en esta tarde es para la iglesia del Señor, para este tiempo, hermanos. La misma pregunta que le hizo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Ustedes, hermanos, o la iglesia del Señor, ¿quién creen que es Jesús? O dicho de otra forma, hermanos, ¿qué hay en su corazón acerca de Jesús? ¿Y por qué digo que hay en el corazón acerca de Jesús, hermanos? Porque esta respuesta es vital, hermanos, para la iglesia del Señor. ¿Por qué creen, hermanos, ustedes que las iglesias están vacías? Porque consideran a un Jesús insignificante, que no domina su corazón, que para ellos no es importante. Es más importante estar viendo a lo mejor el fútbol, hermanos. O es más importante estar con el amigo el domingo en la tarde, en la mañana, platicando y desayunando cómodamente, hermanos, en nuestra casa. Porque es más importante, hermanos, estar en cualquier otro lugar
que reunirse con la... Es vital, hermanos, la pregunta que se le tiene que hacer a la iglesia en este tiempo. Para ti, ¿quién es Jesús? Porque es una confrontación, hermanos, con tu corazón. Si tú de verdad dices como Pedro, Él es mi Cristo, entonces tú debes de comprender, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por ti, te libró de los pecados. Fue a la cruz, hermanos, derramó su preciosa sangre por ti. Y en respuesta, hermanos, a esa obra de redención, a ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, es que yo estoy en la iglesia, hermanos. Y si hubiera miércoles también reunión vendría. Y si tengo que orar, oro. Y si tengo que leer la palabra, la leo en gratitud, hermanos, a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por mí. Si nosotros decimos como iglesia que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey, hermanos, la misma palabra, hermanos, está diciendo. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Vayamos a esta parte de la Escritura y leamos lo que dice esta parte porque nos confronta con nuestro corazón. Lucas capítulo 6, versículos número 46, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios. Sigan con su vista, hermanos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. No es lo que yo te esté diciendo que tengas que hacer, ni los ancianos de la iglesia lo que tengas que hacer. Pero si en tu corazón estás consciente de que nuestro Señor Jesucristo es tu Rey, obedécele. Así de fácil, hermano. ¿Cómo puedes obedecer al Señor Jesús? Aquí tienes su ley escrita, plasmada, su voluntad, hermano. El problema es que no queremos someternos a la ley de Dios porque nos confronta con nuestra vida, nos confronta con el yo mismo, nos confronta con nosotros, hermanos. No queremos que nos domine nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y esto es a causa del pecado que todavía nos arrastra a hacer lo que nosotros queremos hacer, hermanos. Y en este tiempo la iglesia del Señor también dice: Él es mi profeta. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Y hasta si saben versículos de memoria, dice: Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero ¿qué pasa cuando le decimos a la iglesia del Señor: vamos a estudiar, vamos a prepararnos, vamos a escuchar las predicaciones de Dios? Así hay en las iglesias, hermanos, 5, porque no quieren escuchar la voz de Dios, hermanos, aún sabiendo que Cristo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, hermano. La iglesia del Señor puede decir: no, yo sí lo sigo de corazón, hermanos. Qué bueno, hermano, damos gracias a Dios, hermanos, de que estamos convencidos de que nuestro Señor Jesús es nuestro Cristo. Y ahora ya sabemos quién es Cristo. Cristo es precisamente el que dio su vida por ti, el único mediador. Cristo es tu Rey. Nuestro Señor Jesucristo es tu Rey. Cristo es tu profeta, el único que puede hablar de parte de Dios palabras de verdad, hermano. Y si los tenemos convencidos en nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que todo lo que hacemos proviene del corazón. Por eso estaba diciendo que es una confrontación con el corazón mismo, hermanos. Pero veamos, para poder concluir, lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo número 8. No vayamos que en esta parte de la Escritura la palabra esté hablando de nosotros, hermanos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 15, versículo número 8, dice la palabra de nuestro Dios: este pueblo
de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Dónde tenemos nuestro corazón? Sabemos quién es Jesús, hermanos. Sabemos lo que hizo nuestro Señor, que dio su vida por nosotros. Sabemos que Él es nuestro Rey. Y de la misma forma como el pueblo de Israel en ese tiempo sabían que era el hijo del carpintero, hermanos, que era verdaderamente hombre en esta tierra. Y ahora nosotros también sabemos que es el Hijo de Dios, hermanos. No vaya a ser, hermanos, que este pasaje de la Escritura nos aplique a nosotros. Este pueblo de labios me honra. Y vemos las iglesias, y más las carismáticas, hermanos, llenas, porque se dejan llevar por lo espectacular, por la música, por las alabanzas, hermanos. Pero doctrinas no hay, hermanos. Dice la palabra de Dios, mas su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está su corazón, hermanos? ¿De verdad creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor? Es una confrontación que el Señor nos está haciendo a la iglesia en este tiempo, hermanos. Si lo alcanzamos a comprender, hermanos, entonces el compromiso no es ni con el pastor, ni con los ancianos, sino el compromiso de la iglesia es con el Señor. Porque Él es el único digno de adorar, el único digno de glorificar, hermanos. Y ese es precisamente Jesús, hermanos, al que nosotros debemos de adorar, al que nosotros debemos de glorificar, hermanos, a quien nosotros debemos de conocer en este periodo de Cuaresma, hermanos. No un Jesús histórico que sí apareció hace más de 2000 años y pasando estas fechas ni siquiera se vuelven a acordar de él, hermano. Que Dios convenza a nuestro corazón, hermanos, de verdad, quién es nuestro Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre, hoy en esta tarde, Señor, estamos con un corazón contrito, Señor, y humillado. Podríamos decirte muchas palabras, Señor, alabarte y glorificarte con nuestra boca, Padre. Pero tú pesas nuestro corazón, Señor. El mismo salmista, Señor, decía, Padre, que nuestro corazón debe anhelarte, Señor, desearte, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, mi Dios. Perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes. Perdónanos, Señor, si hemos sido irresponsables, Señor, en todo eso que tú, Señor, nos has encomendado, Padre. Ayúdanos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, convenza a nuestro corazón, Señor, esta gran responsabilidad que tenemos delante de ti, Padre. Porque tenemos que dar cuenta, Señor, de nuestra vida. Porque tenemos que dar cuenta, Señor, de todo lo que hacemos, mi Dios. Cuando estemos delante de tu presencia, Señor, gozoso, Señor, responderemos a tu llamado, Padre. Y que nos digas, venid benditos de Dios. Qué grato, Señor, es escuchar estas palabras y que tú, Señor, pronuncies el nombre de cada uno de nosotros, Padre. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre. Pero qué terrible, Señor, que cuando estemos delante de tu presencia, Señor, te digamos, Señor, en tu nombre quitamos demonios. En tu nombre hablamos, Señor, y que tú nos digas, no os conocí. Perdónanos, Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos convenza, Señor, en esta tarde
a quién debemos de seguir. Bendito seas nuestro buen Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre.